¿Alguna vez te ha pasado que estás hablando con alguien y pasa que no es necesario decir ni una sola palabra porque solamente con las gesticulaciones o cómo se mueve la otra persona puedes entender todo lo que ella quiso decir? Cosas así pasan muy a seguido y todos los días. Podemos ver el ejemplo en el siguiente video. Bueno, al comienzo puedo ver una interacción entre el personaje principal del video con el niño donde sin decir ni una sola palabra la persona más mayor trata de entretener al niño, hacer que se ría mediante gesticulaciones y el niño reacciona por ende. Pero después la madre del niño puede ver un evidente enojo con respecto a las acciones que toma el personaje principal. Como el momento que empieza a reírse, él solamente se ríe. Y ella podemos ver de que sin decir ni una sola palabra, podemos ver que está enojada. Esto se llama ni más ni menos que el lenguaje verbal. Bueno, entonces, ¿qué es el lenguaje verbal? Es todo aquello que comunicamos sin utilizar palabras. Esto incluye gestos, posturas, expresiones faciales, movimientos, tonos de voz, contacto visual y el uso del espacio físico. Aunque usamos el lenguaje verbal frecuentemente o todos los días, no siempre lo hacemos de forma adecuada o clara, lo cual esto puede generar malentendidos, conflictos y en algunas personas casos de frustración al no sentirse comprendido. Según el psicólogo Albert Mehrabian, las palabras solo transmiten el 7% del mensaje, el resto son el tono de voz, el lenguaje corporal o las expresiones del rostro. Esta brecha entre lo que decimos y cómo lo comunicamos puede generar problemas clave. Por ejemplo, una incoherencia entre decir sí mientras negamos con la cabeza genera desconfianza. Otro caso común puede ser las malinterpretaciones. Cruzar los brazos, aunque sea porque uno tiene frío, suele percibirse como desinterés. Además, los gestos varían según la cultura. Por ejemplo, el pulgar hacia arriba puede ser positivo de algo bueno en Occidente, pero ofensivo en países como Irán o Grecia. Si llevamos esto al ámbito laboral, un claro ejemplo es que cuando un líder dice confía en ustedes con su equipo, pero evita el contacto visual con ellos y mantiene los brazos cruzados, puede percibirse como un mensaje totalmente contrario, que no está diciendo la verdad. Inconsistentemente sus palabras y su comunicación no verbal genera desconfianza en el equipo. Ahora, ¿cómo solucionamos este problema que es tan importante a la manera de comunicar correctamente lo que estamos haciendo? Lo primero que hay que tener en cuenta es concientizarse, o sea, saber cómo yo me muestro ante los demás, qué es lo que yo comunico. Una de las formas más fáciles y más que son servibles para poder comunicar o para poder identificar es grabarte. Practicar frente al espejo lo que tú dices con respecto y diferencia que lo que tú estás diciendo, cómo se está moviendo tu cuerpo, cómo estás gesticulando, qué es lo que estás tratando de mostrar a ti mismo en el espejo. Lo que tú dices es coherente con lo que reflejas, eso es bien importante. Después, hacer la congruencia con respecto a eso. O sea, con respecto a lo que tú dices, tratar de reforzar tu mensaje
lo que hablas con respecto a tu mensaje en el cuerpo, en todo lo que es no verbal. La gesticulación, la forma de mostrarse, la forma de hablar, de mover las manos, es muy importante para ver si lo que tú estás reflejando o lo que tú quieres comunicar está correcto. Siempre hay que evitar las contradicciones. Por ejemplo, si yo quiero decir sí o quiero dar una respuesta afirmativa, no puedo hacer con la cabeza como si quisiera decir no. Ahí estoy dando una contradicción. Y eso es muy importante para tener una congruencia con respecto entre las palabras y los gestos. Después, adaptarse al contexto cultural. Como vimos antes, en algunas culturas es distinto el lenguaje no verbal, entonces hacer un contexto, ver cuál es el contexto y cuál es la cultura, dependiendo de las organizaciones, dependiendo de donde uno se encuentra, investigar los gestos básicos que pueden comunicar cierto mensaje en el lenguaje no verbal. Y ser flexible, siempre ajustar el lenguaje corporal según el entorno en el que nos movemos. No hay que ser muy rígido en ese aspecto. Y por último, hacer una escucha activa. O sea, ver en los demás cómo se muestran. Si alguien se inclina hacia atrás o se cruza los brazos, ¿cómo poder identificar si realmente lo que nos está diciendo está bien? Hay que compararnos con nosotros, pero además también con el resto, para saber cuál es la respuesta. Siempre tratar de hacer un espejo con la otra persona y tratar de imitar los movimientos sutiles para ver cómo se comporta. Bien, en conclusión, podríamos reflejar la siguiente conclusión. Bien, decía Ferdinand de Saussure que gran parte de los problemas entre personas se dan por problemas de lenguaje. Y si bien la teoría de él se refería al lenguaje vocal, al de las palabras, los signos y los significantes y cómo estos varían, ya que él era lingüista, bien podemos extrapolar sus conclusiones a lo visto en esta presentación y todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal. Porque si este representa la mayor parte de nuestra comunicación, bien podemos intuir que muchos de nuestros problemas provienen del lenguaje corporal. Pues nosotros podemos dar a entender algo que no, podemos hacer un gesto que el resto puede interpretar como agresivo, iniciar una pelea o mostrar una falsa indiferencia frente a un discurso motivado de nuestro contertulio. Entonces, es bien importante ser consciente de esto. Por lo demás, lo expuesto no solo aplica para lo más cotidiano, sino también para cosas más elevadas, más importantes. Como anécdota de esto, alguna vez hubo un debate para la presidencia entre Kennedy, los candidatos Kennedy por una parte y por otra parte Richard Nixon, y una anécdota que refleja todo lo que hemos dicho es que quienes vieron el debate televisado dieron por ganador a Kennedy y quienes lo vieron, o lo mejor dicho, lo escucharon por radio, dieron por ganador a Nixon. Y es que los que escucharon por radio sopesaron los argumentos, mientras que los que lo vieron televisado vieron a un Kennedy más expresivo, más seguro de sí mismo, mientras que vieron por otra parte a quien le debatía a Nixon estaba más cohibido en su lenguaje corporal, por lo cual su lenguaje hacía palidecer la fuerza de sus argumentos. Entonces podemos ver la importancia de este tipo de cosas que también nos pueden servir para el mundo laboral, cuando hacemos una presentación, que nuestro lenguaje puede reforzar todo lo que hemos dicho, mostrando que más seguridad es lo que decimos. Y en síntesis, aprender a ser consciente del lenguaje corporal es útil para todos los niveles de nuestra vida, desde aquello que puede definir un poco nuestro futuro hasta las conversaciones más cotidianas. Eso es todo.